Bienvenidos a Terra Curiosa TV. Hoy presentamos la segunda parte de nuestro podcast Los orígenes del Nuevo Testamento, lo que no sabes. Tras explorar los aportes de Marción del Ponto, continuaremos conociendo las contribuciones realizadas por Ireneo de León y el emperador romano Constantino para ganarse este título de encontrarse entre los tres mayores precursores del cristianismo y la creación del Nuevo Testamento. Acompáñanos hasta el final, porque te esperan sorpresas y descubrimientos que transformarán tu visión sobre la historia de la Biblia cristiana y el cristianismo. No te lo puedes perder. Mantente atento a los próximos episodios de esta serie titulada Formación del Nuevo Testamento. Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. Ireneo de León, fiel defensor de los cuatro evangelios actuales. Veamos ahora el segundo y decisivo actor de la conformación del canon cristiano que conocemos hoy día, y nos referimos a Ireneo de León. Ireneo de León nació aproximadamente en el año 130 y otros lo sitúan en el año 160 después de la Era Común, probablemente en Esmirna, Asia Menor, actual Turquía. Debido a la escasez de fuentes, muchos de sus datos biográficos presentan intervalos de fechas. Fue discípulo de San Policarpo y se trasladó a León, donde fue nombrado obispo tras el martirio de Potino alrededor del año 178. Defendió la fe cristiana frente al gnosticismo y escribió la influyente obra contra las herejías antes de morir, posiblemente mártir, entre los años 202 y 207. Ireneo de León fue clave en la defensa de la ortodoxia cristiana. En su obra contra las herejías, escrita alrededor del año 180, Ireneo argumentó que solo 4 evangelios eran válidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sostuvo la autoridad y exclusividad de estos evangelios canónicos, afirmando que debían ser solo 4, en analogía con los 4 puntos cardinales, los 4 vientos y los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Para Ireneo, la estructura de la creación misma apuntaba a la existencia de solo 4 evangelios auténticos. ¿Escuchaste bien? ¿Te fijaste con cuáles argumentos se seleccionaron los 4 evangelios que tenemos hoy en la Biblia cristiana? Para que te enteres, porque hay muchos cristianos que creen que solo existían los 4 evangelios que conocemos. En los tiempos de Ireneo estaban los Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Egipcios, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de la Verdad, Evangelio de los Ebionitas, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de María, Evangelio de la Infancia de Jesús. Entonces la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué autoridad Dios le había dado a Ireneo de León para que fuera él quien seleccionara los evangelios que se incluirían en el Nuevo Testamento? Porque recordemos que Ireneo era obispo de la ciudad de León, de ahí viene su nombre. Pero en ese momento existían obispos en ciudades como Roma, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Efeso, León, Cesarea, Atenas, Cortina, Edesa, Seleucia, Ctesifonte, Marsella, Arles, Aviñón. Bien. ¿Fue acaso Ireneo seleccionado para que él definiera el canon o que seleccionara los 4 evangelios? La respuesta aquí es no. Volviendo a la obra de Ireneo, Contra las herejías es una obra compuesta por 5 libros. El primero describe y refuta las herejías gnósticas, especialmente las de Valentín y sus predecesores. El segundo ofrece argumentos racionales contra el valentinismo. El tercero demuestra la falsedad de estas doctrinas usando los evangelios. El cuarto resalta la unidad entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. El quinto expone varios dichos de Jesús y cartas de Pablo. Hay además una leyenda, que nunca faltan. Según esta leyenda, Ireneo habría tenido una visión en la que una luz celestial iluminaba estos textos, confirmando su inspiración. Existe otra variante de la leyenda que dice que Ireneo colocó todos los evangelios existentes en una mesa y solo estos 4 evangelios se iluminaron, descartando así lo demás.
Pero cuando analizamos detenidamente el contenido de estos 4 evangelios hay una estrategia muy conveniente para captar todas las sectas cristianas existentes para el tiempo de Ireneo, porque habían muchas, como por ejemplo los gnósticos, marcionistas, montañistas y ebionitas, solo por mencionar algunos. La estrategia de Ireneo de León al incluir los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el canon no fue simplemente el resultado de una supuesta iluminación espiritual, sino una decisión cuidadosamente premeditada para integrar a las principales corrientes cristianas de su tiempo. Ireneo era consciente de que distintos grupos, como los ebionitas y los judeocristianos, preferían evangelios específicos. Por ejemplo, los ebionitas usaban una versión aramea de Mateo, mientras que otros grupos, como los seguidores de Pablo, se sentían más identificados con Lucas o Marcos. Al seleccionar estos 4 evangelios, Ireneo logró ofrecer a cada comunidad un texto de referencia propio, evitando excluir a sectores importantes y asegurando la unidad doctrinal y litúrgica. Así, más que una simple revelación, la inclusión de estos textos respondió a una estrategia de captación y cohesión, permitiendo que todos los grupos tuvieran un evangelio que predicar y defender, consolidando así la autoridad y la diversidad del cristianismo emergente. Quizás Ireneo de León comprendió, siguiendo el ejemplo de Pablo de Tarso, la importancia de adaptar e incluso manipular los contenidos según la audiencia a la que se dirigía. Si leemos con atención las cartas de Pablo, notamos cómo su mensaje cambia radicalmente dependiendo de sus destinatarios. En la carta a los Gálatas, Pablo declara sin rodeos que si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. Gálatas 5:2. Rechazando la vigencia de la Torá, mientras que en la carta a los romanos, donde la comunidad judía era influyente, afirma, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31, elogiando tanto la Torá como al pueblo judío. Esta habilidad de Pablo para ajustar su discurso según el contexto pudo haber inspirado a Ireneo en su propia estrategia teológica y apologética, especialmente al momento de seleccionar y defender los evangelios frente a diversas corrientes y públicos. Pablo, por favor, ponte de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos o no la ley? Es decir, la Torá. Las traducciones han manipulado todo el Nuevo Testamento porque han cambiado la referencia de la Torá por la palabra ley. Muy conveniente para desligar al cristianismo de sus raíces hebreas, una burda manipulación premeditada. ¿Crees que textos inspirados por el Espíritu Santo pueden tener puntos de vista tan contrarios? Pasemos ahora al tercer personaje, el más importante, el pagano que realmente expandió el cristianismo a todos los confines del Imperio Romano y más allá. Nos referimos al emperador romano Constantino I. ¿Ya te suscribiste? Hazlo ahora. Recuerda que sin tu ayuda este canal no puede crecer. Solo te pedimos un me gusta y tu suscripción, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Contamos contigo, sin más preámbulos continuamos. El emperador romano Constantino I, el pagano padre del cristianismo extendido. Flavius Valerius Constantinus, Constantino I o como hoy se le llama Constantino el Grande, nació el 27 de febrero del año 272 en Naissus, entonces parte de la provincia romana de Moesia, la actual Ni, Serbia. Fue hijo de Constancio Cloro, un destacado militar y posterior emperador, y de Helena, quien más tarde sería canonizada como santa, la misma que al apoyar la consolidación de la Gran Iglesia y la ortodoxia cristiana, contribuyó directamente a la marginación de grupos disidentes como los ebionitas. Constantino se destacó por sus habilidades militares y políticas, llegando a ser emperador y transformando profundamente el Imperio Romano. La figura de Constantino el Grande marcó un antes y un después en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Su ascenso como el hombre más influyente para la expansión del cristianismo no fue producto de una conversión repentina, sino de una compleja estrategia política y religiosa que transformó radicalmente el destino de la fe cristiana y de Occidente. El primer gran paso de Constantino fue el cese de la persecución contra los cristianos. Hasta su llegada al poder, los cristianos eran una minoría perseguida, obligada a reunirse en secreto y constantemente amenazada por las autoridades imperiales. Tras su victoria en la decisiva batalla del Puente Milvio en 312, Constantino atribuyó su éxito al Dios cristiano y, aunque su conversión fue gradual y matizada, reconoció públicamente la nueva fe. En 313,
junto a Licinio, promulgó el Edicto de Milán, que no solo puso fin a las persecuciones, sino que legalizó el cristianismo y devolvió a las comunidades cristianas todos los bienes y lugares de culto que les habían sido confiscados durante las persecuciones anteriores. Este acto no solo garantizó la libertad religiosa, sino que también permitió a la Iglesia recuperar su patrimonio y comenzar a organizarse abiertamente. Constantino entendió rápidamente el potencial del cristianismo como herramienta de cohesión y control imperial. Su política religiosa no implicó la erradicación del paganismo, sino la convivencia y el sincretismo entre ambas tradiciones, buscando la estabilidad de un imperio desgarrado por crisis políticas, guerras civiles y divisiones religiosas. Uno de los ejemplos más contundentes de que Constantino en vida nunca fue cristiano es el hecho que posterior al cese de las persecuciones a los cristianos dictaminado en el Edicto de Milán y la muerte de Constantino, las monedas romanas mostraron símbolos como el crismón, cruces, el lábaro y, ocasionalmente, retratos del emperador mirando al cielo, además de motivos tradicionales como sol invicto. Escucha esta perla. Una de las acciones más crueles y contradictorias con el espíritu cristiano promovido por Constantino fue la ejecución, en el año 326, de su propio hijo Crispo y de su esposa Fausta, acusados de mantener una relación amorosa ilícita, sin ofrecer explicaciones claras. ¿Te imaginas desvivir a tu propio hijo por celos, sea con razón o no? Constantino ordenó sus muertes de manera implacable, mostrando que, pese a su imagen de defensor del cristianismo, sus decisiones podían estar guiadas por la política, la ira y el poder absoluto, más que por valores cristianos auténticos. Por poner otro ejemplo, aunque hay muchos otros, tras el Concilio de Nicea, Constantino mostró una severidad implacable hacia las sectas cristianas que no se alinearon con la ortodoxia definida por el concilio. Utilizó el poder imperial para perseguir y desterrar a líderes como Arrio y sus seguidores, quienes se negaron a aceptar la doctrina de que Jesús era consustancial con el Padre. Además, Constantino ordenó la confiscación y destrucción de libros considerados heréticos, reprimiendo cualquier texto o comunidad que desafiara la unidad doctrinal de la Iglesia oficial. Estas medidas, que incluyeron exilios, pérdida de derechos civiles y destrucción de templos y escritos, evidencian que la imposición de la ortodoxia cristiana bajo su gobierno recurrió a la fuerza y la intolerancia, mostrando que la unificación religiosa del imperio se logró a costa de la represión de la diversidad cristiana y la supresión de voces disidentes. Retomando el tema de las disputas doctrinarias, Constantino visualizó una situación que había que resolver. La Iglesia cristiana, lejos de estar unificada, se hallaba dividida por profundas controversias doctrinales, especialmente en torno a la naturaleza de Cristo. La más grave de estas disputas fue el arrianismo, una corriente que negaba la consustancialidad de Jesús con el Padre, es decir, que Jesús fuera plenamente divino y parte de la Trinidad. Preocupado por el impacto de estas divisiones en la unidad del imperio, Constantino convocó en el año 325 el primer concilio de Nicea, en la ciudad de Nicea, actual Iznik, Turquía. Este evento fue sin precedentes. Constantino dispuso una logística imperial para reunir a unos 300 obispos de todos los rincones del imperio, cubriendo sus gastos de viaje y alojamiento, y poniendo a su disposición un gran salón en el Palacio Imperial para las sesiones. La presencia de obispos de Oriente y Occidente, así como de regiones periféricas, subrayaba el carácter universal de la convocatoria. Constantino, aunque no era obispo ni participaba como miembro votante, presidió la apertura y exhortó a los asistentes a buscar la unidad y la concordia, advirtiendo que la división en la Iglesia era peor que la guerra. Un dato curioso y profundamente conmovedor del Concilio de Nicea fue la presencia de obispos que portaban en sus cuerpos las huellas de las persecuciones sufridas bajo el Imperio Romano. Muchos de ellos llegaron desfigurados, con miembros amputados o manos quemadas, cicatrices de torturas y mutilaciones que habían padecido por defender su fe antes de que el cristianismo fuera legalizado. Entre los asistentes se encontraba Pafnucio de Tebaida, célebre por haber perdido un ojo y tener la pierna dañada tras años de trabajos forzados, y Pablo de Neocesarea, quien asistió con las manos quemadas. La imagen de estos obispos, marcados por el sufrimiento, impresionó profundamente a los presentes y recordaba el alto costo que muchos habían pagado por su fidelidad.
justo en el momento en que el cristianismo comenzaba a ser reconocido y protegido por el mismo imperio que antes los perseguía. En el Concilio de Nicea, la cuestión central fue la disputa entre la ortodoxia trinitaria y el arrianismo. Arrio, presbítero de Alejandría, sostenía que Cristo era una criatura creada por Dios Padre y, por tanto, no era eterno ni de la misma sustancia divina. Sus seguidores defendían que Jesús era el ser más excelso de la creación, pero no igual a Dios. Abrimos un paréntesis y preguntamos, ¿pero qué importancia tenía para Constantino el hecho de que Jesús fuera divino o no? Hay que entender el contexto histórico y en la conformación del panteón de los dioses romanos. Aunque es difícil precisar un número exacto debido a la naturaleza flexible y sincrética de la religión romana, se estima que en el siglo IV los romanos veneraban a varios cientos de deidades, incluyendo dioses principales, dioses menores, espíritus domésticos, lares y penates, divinidades locales y figuras adoptadas de otras culturas. Algunos estudios sugieren que podrían ser entre 300 y 500 o incluso más, dependiendo de la región y las prácticas específicas. Todos estos dioses romanos eran representados con figura y rostro humano, como Júpiter, Marte, Mercurio, Juno y Vulcano, quienes eran esculpidos, pintados y descritos con atributos físicos y rasgos reconocibles. Estas representaciones eran comunes en la escultura, el arte y la iconografía pública y privada de la antigua Roma. En contraste, el Dios de Israel en la tradición judía no tenía imagen ni rostro visible, ya que la ley mosaica prohibía hacer representaciones de Dios, diferenciándose así radicalmente de la práctica romana. Ahí estaba el problema, Roma no podía tener un Dios sin rostro. Era algo inconcebible para los romanos o los pueblos romanizados, ellos necesitaban un Dios con rostro, ese fue Jesús, el Dios con rostro que los romanos requerían. Cierro el paréntesis. Continuando con el debate y en contraposición, los defensores de la ortodoxia, liderados por figuras como Atanasio de Alejandría, afirmaban que el Hijo era consustancial, homoousios, con el Padre, es decir, plenamente divino y eterno. Las discusiones fueron intensas y Constantino, aunque no intervino doctrinalmente, presionó para alcanzar un consenso que garantizara la unidad eclesial y, por ende, imperial. El texto niceno que define la naturaleza de Jesús se encuentra en el credo formulado en el Concilio de Nicea. Este texto afirma que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia, homoousios, que el Padre. Con esto, el concilio declaró que Jesús no es una criatura, sino que comparte la misma naturaleza divina que el Padre, siendo consustancial con él y, por tanto, plenamente Dios. Esta declaración fue central para rechazar el arrianismo y establecer la doctrina cristiana sobre la divinidad de Cristo. Ojo aquí, porque esto no quiere decir que no existieran grupos que afirmaran que Jesús era divino, de hecho, lo sabía. La diferencia es que aquí se definió esa divinidad y se impuso paulatinamente en todas las ciudades del Imperio Romano, y aquellos que contradecían esta característica de Jesús, muerto unos 400 años antes, tenían que pagar con sus vidas. La imposición fue brutal. Finalmente, el concilio condenó el arrianismo y definió el credo niceno, afirmando la divinidad de Cristo y su consustancialidad con el Padre. Solo 2 obispos y arrios se negaron a firmar el credo, por lo que fueron excomulgados y desterrados por orden de Constantino, quien así inauguró el uso del poder secular para imponer la ortodoxia doctrinal. Esta decisión sentó un precedente duradero en la relación entre Iglesia y Estado. El emperador se convertía en garante de la unidad religiosa y, al mismo tiempo, utilizaba la religión como instrumento de cohesión política. El interés de Constantino en la unificación de la cristiandad no era solo espiritual, sino eminentemente político. Comprendió que una iglesia dividida era un factor de inestabilidad para el imperio, mientras que una iglesia unificada bajo su autoridad podía servir como columna vertebral de la nueva Roma. Así, Constantino se erigió como cabeza visible de la iglesia, aunque nunca se bautizó públicamente ni participó plenamente en los sacramentos durante su vida. Su relación con el cristianismo fue pragmática, protegió y favoreció a la iglesia, impulsó la construcción de templos y promovió la expansión de la fe, pero también mantuvo elementos del paganismo y buscó siempre el equilibrio entre las diversas fuerzas religiosas del imperio.
Un hecho paradójico y revelador es que Constantino, el gran unificador de la Iglesia y artífice de la ortodoxia nicena, no fue bautizado hasta su lecho de muerte en 337. Y, según las fuentes, el obispo que lo bautizó fue Eusebio de Nicomedia, uno de los líderes de la corriente arriana que él mismo había condenado y desterrado años antes. Este detalle subraya las complejidades y contradicciones de su relación con el cristianismo, aunque fue el principal impulsor de la ortodoxia trinitaria y el protector de la Iglesia. Su propia fe y práctica religiosa estuvieron marcadas por la ambigüedad y el oportunismo político. La importancia de Constantino en la expansión del cristianismo no puede ser subestimada. Bajo su gobierno, la Iglesia pasó de ser una minoría perseguida a convertirse en una institución poderosa, dotada de privilegios y recursos, capaz de influir en la vida pública y en la política imperial. El cristianismo es hoy por hoy la religión dominante gracias a Constantino, aunque muchos, con dolor, lo quieran negar. Un pagano, asesino de familiares, ambicioso implacable, manipulador político, oportunista religioso, impositor de la ortodoxia cristiana, represor de disidentes, autoritario absoluto, destructor de rivales, propagandista imperial, intolerante progresivo, rupturista de tradiciones romanas y violento emperador, esos son los atributos del verdadero primer padre del cristianismo. Porque existe un segundo, que fue Martín Lutero, del cual tenemos un video en el canal que te invitamos a ver, el más vil antisemita, padre del protestantismo. Este poder adquirido por la Iglesia, la historia nos dice que lo utilizó para realizar todos los actos inimaginables, actos que han manchado la historia de esa Iglesia que fue perseguida, la que luego fue beneficiada y la que posteriormente se convertiría en una herramienta de persecución. La oveja se había convertido en lobo. Constantino promovió la construcción de iglesias monumentales, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, otorgó exenciones fiscales al clero, y favoreció la difusión de la fe en todos los niveles sociales. Su política sentó las bases para que, décadas después, el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio bajo Teodosio I. En resumen, Constantino el Grande transformó el cristianismo en una fuerza imperial, utilizándolo como herramienta de unificación y control, y sentando las bases para la cristiandad medieval y la sociedad occidental posterior. Su legado es el de un político astuto y pragmático, que supo ver en el cristianismo no solo una fe espiritual, sino el instrumento ideal para restaurar y consolidar el poder imperial. Su vida y su muerte, marcadas por la ambivalencia religiosa, ilustran la compleja relación entre fe y poder en los orígenes del cristianismo imperial. Canonización final del Nuevo Testamento, textos impuestos a fuego y sangre. La canonización final del Nuevo Testamento fue un proceso largo y complejo que culminó en el Sínodo de Hipona en el año 393 y el Concilio de Cartago en el año 397 después de la Era Común respectivamente, donde se ratificaron los 27 libros que hoy conforman el canon. Aunque Constantino sentó las bases para la institucionalización del cristianismo y promovió la unidad eclesial, nunca llegó a ver en vida una iglesia completamente unificada ni un canon bíblico cerrado. Fue en estos concilios, bajo la influencia de figuras como Agustín de Hipona, donde finalmente se consolidó la lista de los libros aceptados, decretando que solo estos textos podían ser leídos como escritura en las iglesias. Un dato poco conocido es que, a pesar de la ratificación en Cartago, los debates sobre ciertos libros continuaron durante décadas. Por ejemplo, todavía existían dudas sobre la canonicidad de cartas como Santiago, Judas y Hebreos, lo que llevó a posteriores reafirmaciones, como la del Concilio de Cartago en 419. Además, la consolidación definitiva del canon en Occidente se vio reforzada con la traducción de la Vulgata por Jerónimo en el siglo V, que unificó la lectura de las escrituras en latín y ayudó a estandarizar la lista de libros aceptados. Estos concilios no crearon el canon de la nada, sino que ratificaron lo que ya se había ido estableciendo en la práctica y la tradición de la Iglesia. Sin embargo, la historia ha demostrado que, incluso con un canon unificado, la interpretación de los textos ha tenido más peso que el propio listado de libros. El hecho de que hoy existan más de 30.000 denominaciones cristianas es una muestra clara de que la diversidad doctrinal y la multiplicidad de lecturas superan cualquier intento de uniformidad textual.
Por más esfuerzos de erradicar al arrianismo, al final no lo pudieron lograr. Una muestra son los testigos de Jehová. En términos doctrinales, los vestigios modernos del arrianismo rechazan la doctrina de la Trinidad y sostienen que Jesucristo no es Dios eterno, sino un ser creado y subordinado a Dios Padre. Así, el esfuerzo de Constantino y de los concilios posteriores por lograr una sola fe bajo un solo canon, aunque exitoso en la definición de los libros, no pudo evitar la fragmentación y las profundas diferencias interpretativas que han marcado la historia del cristianismo hasta nuestros días. Paradójicamente, aunque Constantino combatió enérgicamente al arrianismo y promovió el Concilio de Nicea para definir la divinidad de Cristo, al final de su vida fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano, mostrando una notable paradoja en el ocaso de su existencia. Lo escuchaste bien, un arriano fue quien incluyó al pagano e incircunciso a este hombre que con todas sus atrocidades le dio vida al cristianismo. Para ir concluyendo, el Nuevo Testamento es considerado por muchos creyentes como la palabra inspirada de Dios, aunque la mayoría desconoce el complejo y prolongado proceso histórico, teológico y político que llevó a su formación. Para estos fieles, la autoridad del texto se da por sentada, sin cuestionar las luchas, debates y decisiones humanas que determinaron qué libros serían incluidos en el canon y cuáles quedarían fuera. En el caso de los protestantes, aunque llaman a la Iglesia Católica la Gran Ramera, haciendo alusión a Babilonia la Grande, y aunque excluyeron varios libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento son los mismos, los 27 libros están intactos, y ahí están todas las doctrinas romanas que fueron incluidas a lo largo de más de 1500 años de la dominación exclusiva de los textos sagrados. Solo reflexiona sobre lo que no hay en esos textos. Por otro lado, existen quienes, al analizar la historia, los errores de transmisión y las aparentes contradicciones dentro de los textos, sostienen que el Espíritu Santo no podría haberse equivocado tantas veces, y que la intervención humana fue determinante en el resultado final. Así, el debate sigue vigente. ¿Crees que el Nuevo Testamento es una obra divinamente inspirada pese a su historia humana, o piensas que su formación revela más la mano del hombre que la de Dios? ¿En qué bando te encuentras tú? Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.